en la Zona Cero. Llegamos a los territorios de los monográficos Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales, conocidos hermetistas, claro. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Eres antroposofo. Bueno, lo intento, ¿no? Primero era teósofo, ahora antropósofo, y después mañana ya veremos a ver, ¿no? Pero algo que cabe en sofo, que suena como muy bien, mejor que en hito, claro, como eran los movimientos de principios de siglo. Eso es como aquel famoso libro, El mundo de Sofía. Sí. ¿Os acordáis del mundo de Sofía? Sí. Y decía, de Garner, ¿no? Dice, claro, pero es que Sofía... Bueno, pues sabiduría, ¿verdad, Carlos? Sí, Sofía, eso es sabiduría. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Como diría Carlos. Todo el mundo sabe que Sofía es sabiduría. Y antroposofía... como su nombre indica, sabiduría del ser humano. Del ser humano. Lo que pasa que es importante, porque habéis dicho una cosa graciosa, y es que en el siglo XX, un siglo, pues si ahora si lo miramos con tiempo, horrible, sí. Es mejor todo lo que acaba en Sofía que todo lo que acaba en ismo. Sí. Así que... Sí, y Rudolf Steiner fue uno de los que lo sufrió. Pues sí, porque vamos a hablar de Rudolf Steiner, que puede sonar así como muy alemán, en efecto. Pero la gente puede decir, Rudolf Steiner en la Zona Cero, ¿van a hablar ya de esoterismo nazi? Va a ser que no, a lo mejor. Bueno, algo tiene que ver. Lo que pasa es que los nazis se la tenían jurada a Rudolf Steiner. Yo creo que era demasiado listo. Son de estas personas, por eso le traemos. Pero no era muy hitleriano, ¿no? No, todo lo contrario. Ya digo, se la tenían jurada, y de hecho la sociedad Thule, que era una sociedad de estas esotéricas dentro del gremio nazi, pues fue contra él, y al final le quemó pues uno de sus principales centros, el Centro de Cultura Espiritual, del que ahora hablaremos. Por lo tanto, yo creo que son de estos personajes herejes, en el amplio sentido de la palabra, porque tocó todo tipo de disciplinas, se carteó con los mejores científicos de la época y, por supuesto, levantaba ronchas en aquellos que eran los más radicales, y por entonces pues le tocó, por desgracia, vivir en la época del nazismo. Él era austriaco y, por lo tanto, pues conocía muy bien toda la filosofía que se generaba en aquella época. Y claro, tocó tantos palillos dentro del conocimiento que no le gustó a muchísima gente, y entre ellos, ya te digo, a los nazis, en concreto a través de la sociedad Thule, pues le hizo la vida imposible, y no solo ellos, sino incluso la propia sociedad teosófica, porque él formó parte del teosofismo, y por eso, después lo contaremos, por eso él genera su propia rama, que es la antroposofía. Vamos, pero él lo que vivió fue el Segundo Reich, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Él nació en 1861, es decir, 102 años antes que yo, por ejemplo, lo cual quiere decir que es una persona realmente de la segunda mitad del siglo XIX. Lo que pasa es que, como murió en 1925, él tiene como dos grandes épocas, hasta 1913, es decir, hasta que decide poco antes de la Primera Guerra Mundial establecerse en Suiza, gran elección, y la segunda parte de su vida, que es desde entonces, cuando él ya se dedicó a fondo a la antroposofía, como ha dicho muy bien Jesús, por su ruptura con la sociedad teosófica. Digamos que él nació en también lo ha dicho muy bien Jesús, en Kragujevac, que hoy es Croacia. Él era lo que llamaríamos un Boldois, es decir, un germano hablante. Era de una familia modesta, su padre era un funcionario, un empleado de ferrocarril. Lo que pasa que, claro, él no dejaba de pertenecer a la élite germano hablante del reino de Croacia y Hungría, y eso le permitió, pues tener rápidamente acceso en el pueblo donde pasó su niñez, que era Neudorf, un pequeñito pueblo austriaco de las montañas, donde él tuvo contacto, desde allí era un gran estudiante, con todo lo que era la intelectualidad clásica, el gran fondo cultural alemán del siglo XIX, que, como se dice a veces, hay dos. Pues él lo tuvo con el bueno, el de los alemanes buenos, el de Goethe, el de Beethoven, el de Kant, el de Hegel. Es muy interesante porque, curiosamente, cuando él entró a la universidad, él entró en la Universidad Técnica Hochschule de Viena, él entró en la rama técnica, aunque luego se doctoró en filosofía. Es decir, era un genio, como lo veremos, sabía de todo. Y él se doctoró en filosofía porque lo que le había convertido, él ya digamos que en el último decenio del siglo XIX, era un gran filósofo, conocía perfectísimamente todo el pensamiento alemán occidental, pero además era un excelente matemático, lo cual unía las dos grandes ramas del saber del mundo, en una época como finales del siglo XIX, donde es bien conocido que había una especie de optimismo ciego en el progreso de la gente y en la capacidad que tendría el ser humano para controlar cualquier problema que pudiera surgirle en el futuro. Es curioso eso visto con el tiempo, y Steiner, que era un humanista de grado muy notable y además un pacifista convencido. Yo le decía antes de comenzar el programa a Jesús que a mí en algunos puntitos me recuerda a Roerich, una de esas buenas personas que por el mundo, y vio el espantoso mundo al que nos dirigíamos,
Pero cuando él comienza a hacer sus primeros estudios de filosofía, no era así. Él era igual de optimista que todo el mundo de su época. Estaba convencido que vivía en una época de luz, de brillantez, y que la técnica y la ciencia solventarían todos los problemas del ser humano. En una etapa feliz, sí, bueno, a finales del siglo XIX, pero, la Belle Époque. O comienzos de esa Belle Époque, Sí. pero claro, Rudolf Steiner es teósofo. En origen. Exactamente, claro, él se empieza a interesar ya por todas las ramas del conocimiento. Estamos hablando prácticamente de un hombre renacentista, puro y duro, pero ¿no? milita en la teosofía. Sí, milita, claro que milita, y además rápidamente le nombran pues altos cargos dentro de la teosofía, porque realmente estamos hablando de una persona muy brillante. Él sabía de todo, es verdad, como decía Carlos, que aunaba esos conocimientos de ciencias y de letras. Tenía, pues eso, una mente privilegiada y le interesaba tanto lo tangible, tanto lo que se veía, lo que se podía tocar, como lo invisible, el mundo de lo intangible. Y por eso se empezó a interesar por la sociedad teosófica, trabó amistad con Annie Besant y el coronel Olcott, que por entonces eran los que presidían y dirigían la sociedad teosófica. Y bueno, se establece pues una relación inicial de mutuo aprecio y culmina, como no podía ser de otra manera, pues concediendo a Steiner una presidencia, en concreto la presidencia de la rama alemana de la Sociedad Teosófica. Bueno, y así están las cosas, en un buen maridaje, hasta que en el año 1909 ocurre un incidente dentro del mundo de la teosofía que generó pues bastante polémica en muchos de los miembros, que era el famoso caso que ya hemos contado incluso en alguna tertulia de Krishnamurti, cuando le convierten o le quieren hacer convertir en el Cristo reencarnado, ¿no?, por parte de Annie Besant, cosa que al final Krishnamurti pues sabes que desmiente y se desmarca de esta postura de una forma muy inteligente. Pero bueno, por entonces esa actitud a Rudolf Steiner no le gustó nada, lo que se estaba haciendo ahí en la sociedad teosófica, intentar reencarnar un poco, ¿no?, a Krishnamurti como el Cristo redivivo, y es cuando él empieza a plantearse el salir de allí y crear su propio grupo. Y es cuando se empieza a germinar, ¿no?, la antroposofía. Una especie de contenido de ciencia espiritual donde él aunaba todos sus conocimientos científicos, y eran amplísimos, porque estamos hablando de un hombre que conocía y además hizo aportaciones, o sea, no solo que tuviera conocimientos teóricos, sino que hizo aportaciones en parapsicología, en arquitectura, en metafísica, en pedagogía, en artes plásticas, en matemáticas, en agricultura, en fin, puedo seguir y no paro, y ahora contaremos unos cuantos ejemplos. Un día de cada mes a cada cosa, ¿no? Sí, y además tenía una energía inagotable. Todo el mundo que le conocía lo reconocía como tal, ¿no? Era incansable, proyectó muchísimas cosas, la antroposofía era un elemento más, pero eso dio pábulo pues a muchísimas otras actividades, a otro tipo de creencias que culminaron pues un poco lo que es casi su obra cumbre, y que más disgusto le creó, que fue la creación, la construcción de su Goethanum. Él era un forofo de Goethe, muy estudioso, además uno de los mejores especialistas de Goethe, pero además incluso del Goethe esotérico también, no solo del escritor que conocemos. Y claro, su desgracia es que él crea con toda la ilusión del mundo, además con una arquitectura sagrada curiosísima, porque está también con esas proporciones mágicas, en fin, todos los detalles, hasta el mínimo detalle, lo plasmó en su Goethanum para que se reflejara un poco lo que era su filosofía, pero en la práctica, en su arquitectura, porque además era buen arquitecto. Lo hace en 1913, en fin, lo que él no podía pensar lo hace en Dornach, en Suiza. Lo que no él podía pensar es que unos años después los descerebrados de los nazis al final la tomarían con él y su objetivo fuera quemar el Goethanum. ¿Había alguna anécdota, dices, Carlos? Sí, una anécdota sobre Goethe muy divertida. Cuando él tenía 20 y pocos años, es decir, era recién licenciado en la Universidad de Rostock, donde se doctoró en filosofía, él se había especializado en Goethe y bueno, pues le encargaron la obra comentada de Goethe, y entonces bueno, pues él se dedicó a hacer una pequeña introducción comentada a toda la obra, algo así como 40 tomos. Entonces, en ese pequeño detalle empezó a llamar la atención. No, quería comentar además otra cosa que sí que es importante dentro de su trayectoria. Antes de que se diera el caso Krishnamurti, que efectivamente es lo que genera la ruptura entre Steiner y la sociedad teosófica, hay algo importante, y es que en 1906, unos años antes, él había formado una sociedad que llamó, una logia de hecho, a la que llamó Mysteria Mystica Eterna, que era una filial, y esto sí que es curioso, del Ordo Templi Orientis. Es decir, ahí es su primer contacto clarísimo, fuera realmente del ámbito teosófico, porque ahí estaba contactando con gente muy próxima en algunas materias al espiritismo clásico del estilo de la Golden Dawn. Entonces, eso es curioso porque, decir, claro, como muy bien ha dicho Jesús,
era un tipo que sabía tantas cosas que es que no había tema que no tocara. Entonces, como los temas que tocaba encima lo hacía tan en profundidad, que era el experto número 1 al poco tiempo, pues se convertía en ocasiones en un señor bastante incómodo para la gente. Porque claro, es que lo sabía todo. Era algo así parecido como Mozart, cuando cogía cualquier aparato y sacaba una sinfonía de eso. Pues era algo muy parecido, pero en cualquier rama del conocimiento del pensamiento. Lo que le alejó mucho de lo que era la ciencia oficial a la que él se ha dedicado siempre, no fue tanto la antroposofía o teosofía como el hecho de que él mantuvo una serie de opiniones muy curiosas sobre los orígenes de las civilizaciones del mundo. Él no era un historiador, pero curiosamente cuando abordó los problemas que sí había tocado la teosofía, pero de una manera muchísimo más mágica o mucho más esotérica, que por ejemplo el problema de Lemuria o de Atlántida, lo hizo de una manera tan brillante y original que desde luego yo creo que todavía los sobre Steiner, si alguien las publicara, llamarían mucho la atención en ese sentido. ¿Qué dijo sobre Lemuria o la Atlántida? Pues mira, te cuento, hay que recordar algo que todavía no hemos hecho mención, pero que es importante. Él también era clarividente. Es decir, él también tenía información ya puesto. a través de sus canales más útiles. Ya puestos, es verdad. O sea, tenía una fuente de información variadísima, como ves. Decía también que accedía a los registros acásicos, en fin, estos registros, ¿no?, que estarían en este tipo de mundos etéreos, pero que en el fondo está la biblioteca de toda la humanidad, tanto del pasado, del presente y del futuro. Bueno, pues esa información que él iba sacando, ya no solo de sus conocimientos, en este caso, claro, estamos hablando de sus vivencias, pues la plasmó en muchas de sus obras, y él estableció una teoría muy curiosa de lo que era la Atlántida, de lo que era Lemuria. Más o menos, hago un resumen, ¿no?, un poco para todos los oyentes. Él pensaba que después del paraíso llegó el periodo hiperbóreo, y después llegó el periodo lemúrico, y la siguiente civilización era la Atlántida, que estaría habitada por unos hombres que se escaparon del diluvio, en fin, supervivientes, ¿no?, como tal. Él siempre establece una lucha maniqueísta del bien, del mal, de las fuerzas de la luz, de las fuerzas de la oscuridad. Y el hecho es que los iniciados al final acaban fundando unos cultos secretos en los cuales el principal es el gran ser solar, así lo llamaba, que habría de reencarnarse posteriormente en Jesús con el nombre de Cristo. No olvidemos que él hizo toda una cristología muy original, la cristología de Steiner, que también basada en los conocimientos que él le aportaron este tipo de visiones, de clarividencias. Bueno, el hecho es que un mal empleo del ocultismo provoca el hundimiento de la Atlántida, según él, y algunos escaparon, ¿no? Dice, sobre todo el jefe de los iniciados crísticos y sus 7 discípulos. Fíjate las informaciones que da como demasiado detallistas, ¿no? Que fueron hasta la India, en fin, allí se establecen como una comunidad, recrean otra vez todo este culto. Sería un poco lo que alguna vez hemos hablado también en nuestros monográficos del Valle del Indo, un poco los sucesores de aquella cultura serían los de Harappa, del Valle del Indo, esa cultura madre de las 3 culturas que proliferaron en aquel momento. Otra sería la egipcia y la otra sería la de Sumer. Bueno, y al final pues se irían sucediendo generaciones tras generaciones, y actualmente, según él, estaríamos en la 5ª época posatlante. Es decir, dentro de la época atlante estarían estas etapas posteriores, y ahora mismo estaríamos en la 5ª, hasta que una especie de cataclismo generaría la época, la 6ª época posatlante, que sería una época de luz, una vez que se hayan purificado un poco las energías negativas de este planeta, y que a él en parte le tocó vivir con el advenimiento del Tercer Reich. Total nada. Eso se le ocurrió un lunes por la mañana, ¿no? Claro, es que si fuera esto, fíjate, y esto desde mi punto de vista casi es lo menos interesante. Sí. Y digo que es lo menos interesante porque al fin y al cabo es una creencia. Es decir, bueno, crees o no crees en su teoría sobre Lemuria, que también es un dios, sobre la Atlántida. Sí. Pero claro, es que él hizo indagaciones en pedagogía. O sea, hay ahora numerosas escuelas que están funcionando actualmente, escuelas steinerianas que funcionan en Europa con la pedagogía Waldorf, una de las pedagogías que hizo bastante hincapié en los niños, además que incluso tenían malformaciones, que tenían problemas psíquicos. Bueno, pues un desarrollo intelectual y psíquico a estos niños envidiable, ¿no?, que son estas escuelas de pedagogía Waldorf. En la bioagricultura, genial, ¿no? Hizo unos trabajos en biodinámica sobre los abonos, sobre el crecimiento de las plantas, en fin, intentando que los abonos no destruyeran el suelo. Entonces se adelantó muchísimo a lo que ahora se está considerando como la bioagricultura. En física, bueno, pues Steiner había visto, por decirlo así, en esa especie de clarividencia, que los cometas contenían cianógeno, ¿no?, lo cual se ignoraba en aquella época y hoy se sabe, aunque se utiliza otro nombre, ¿no? Había descubierto también en su momento que el flúor tiene la propiedad de fijar el calcio en los dientes, algo que tampoco nadie sabía. En antropología defendía la opinión contraria al evolucionismo, con lo cual se dio de tortas con casi todos los que es muy curioso porque ¿Esto le fue reconocido? Sí, no, es decir, es que había un gran problema con Steiner, pero ya durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, hasta que él en el año 17 considera que da un punto crucial en su vida
cuando él considera que su investigación científico-espiritual de 30 años le ha convertido en una persona diferente, hay que tener en cuenta que Steiner planteaba un gran problema cuando hablaba, y es que por un lado era un absoluto especialista en montones de ciencias exactas, matemáticas y científicas reconocidas y en la tradición occidental más pura, y por otro lado era un espiritista convencido que encima decía que tenía visiones. Entonces, claro, es decir, él hablaba o obraba en dos mundos aparentemente irreconciliables. En eso es un caso extraordinario, porque aunque es cierto que hay algunos casos muy notables parecidos a Steiner, no hay ninguno tan absolutamente especializado en ambas. Es decir, por ejemplo, Roerich era un intelectual de alto nivel, o en España, por ejemplo, pues tenía una gran capacidad el personaje del que hablamos el otro día, Mario Rosa de Luna. Pero es que ninguno de ellos era además un científico de la categoría de Steiner. Es decir, es que Steiner, cuando hacías, pues eso, lo que acaba de decir Jesús, cuando demuestra que el flúor es útil para mantener, tienes que decir, está entrando en discusiones técnicas o científicas de un altísimo nivel, o cuando trabaja en bioagricultura y demuestra que el tipo de abono químico que él utiliza para sus granjas matriz pueden funcionar de una manera de lo que hoy llamaríamos agricultura ecológica, y encima con un éxito impresionante. Entonces, claro, era muy difícil discutir con un tipo como Steiner. Le queremos dar un premio Nobel, pero ¿en qué? Pero exacto, ¿en qué se le puede dar un premio Nobel? En todo, en la totalidad. Es que es claro, es que un además problema. escribió un centenar de obras, dio más de 6.000 conferencias. O sea, es que prácticamente lo dominaba todo, ¿no? Incluso hasta dijo un poco las consecuencias o las causas de la enfermedad. Él planteó incluso un remedio contra el cáncer en su momento. Es decir, prácticamente lo tocó todo, con mayor o menor fortuna, evidentemente, pero es que algunas de las cosas siguen en la actualidad, ¿no? Como estas escuelas Waldorf. Claro, es que decir, fíjate, es que si alguien se coge la obra publicada de Steiner, por ejemplo, la última, la más conocida, es que claro, hay La filosofía de la libertad, un libro claramente político. Metodología de la enseñanza y condiciones vitales de educación, un libro de pedagogía. Cristo y el alma humana, un libro de religión. Atlántida y Lemuria, de visiones. La vida después de la muerte, medicina alternativa. La ciencia espiritual y el arte de educación, una combinación de psicología y psiquiatría. Guías espirituales del hombre y la humanidad, pura teosofía. Y luego, el Evangelio, por ejemplo, según San Marcos, religión. Significado de la sangre, medicina. Es que es casi increíble. Dices, bueno, pero ¿cómo lo hacía? Bueno, no sé, o tenía un equipo de negros monstruoso que se sabe que no, o es que era así. Y sin embargo murió joven porque murió con 64 años. Exactamente, sí. Muere un 30 de marzo de 1925 con 64 años, además muere de cáncer. Es algo que dejó un poco pasmado, ¿no?, a sus discípulos, porque decía, bueno, alguien que tenía estos conocimientos, que además desarrolló un poco lo que eran las causas de la enfermedad, ¿cómo pudo haber muerto él sin haberse aplicado a sí mismo sus remedios y haberse curado, ¿no? Pero es curioso porque en él se da lo mismo que en otros grandes científicos o innovadores, ¿no? Y es que los remedios para él no le sirven, o sea, sirvieron para otros, mucha gente se curó gracias a sus procedimientos, pero a él no le sirvió. También es verdad que fue una época en la que estaba bastante desanimado, ese optimismo inicial que él tuvo a lo largo de su vida, él fue decayendo poco a poco porque estaba viendo que la etapa que le estaba tocando vivir, de hecho, el Goetano pues le queman en 1922, o sea, eso le creó un verdadero trauma. Él estaba ya haciendo los planos para reconstruirlo y empezar pues otra vez a generar ese núcleo tanto espiritual como intelectual. Y bueno, y al final lo que se cuenta de él es que muere de cáncer y muere en una cama movible, una cama portátil, porque quiso trasladarla hacia un lugar muy especial. Él también era escultor, como no. Y entonces él hizo una escultura muy especial, una gran escultura, que representaba a Cristo venciendo el poder negativo, a Arimán, ¿no?, que era dentro de la religión madeísta. Y en esa estatua, ¿no?, donde él pensaba que al final la luz, lo que decíamos, ¿no?, iba a imperar sobre la oscuridad y sobre el mal, que en este caso él representaba como Arimán, él es donde él quiso morir, ¿no? O sea, se hizo trasladar en esta cama portátil para morir a los pies de una estatua que para él era más que una estatua porque representaba todo un simbolismo. Claro, muere el 30 de marzo de 1925, sí que llega a ver cómo los nazis intentan ese golpe de Estado. Sí, ¿verdad? pero no llega a ver cómo toman el poder. Él pertenece a una generación de bueno, su nación no existía. La nación en la que él nació había desaparecido en 1918. Claro. Aunque él siempre se consideró por su cultura, por su lengua, por su familia alemán, su nación, el Imperio Austrohúngaro, había muerto. Él y menos mal que se no tuvo que llegó a ver. refugiar en Suiza para poder escapar de la intolerancia y del fanatismo. Él creía de verdad profundamente en que un mundo de luz iba a sustituir al espanto pero él también era consciente que le había tocado vivir en el mundo de luz y no en el otro. Y la verdad es que no hacía ninguna gracia. Es decir, hay un montón de buenas personas, iba a decir, en el entorno alemán de toda esa época que acabaron mal, o bien acabaron solos, exiliados o abandonados, como el caso de Steiner, que bueno, mantuvo siempre un gran prestigio,
en su vida, pero bueno, al fin y al cabo murió en un país que no era el suyo, o acabaron, pues como el caso, pues no sé, de Stefan Zweig, suicidándose en los años 40. O como Albert Einstein, ¿no? Claro, el camino que había. Recomendando el uso de la bomba atómica contra su país, ¿no? Exacto, el camino que había llevado el mundo y que, bueno... Es muy fuerte eso. Pero estando convencidos de todas maneras de que el mundo tenía una solución, o sea, que iba a ir algo mejor, porque bueno, él de verdad que creía en eso. La teosofía es una ciencia bastante optimista. La verdad es que es cierto que en general todos los teósofos y los antropósofos también eran gente muy optimista, que pensaban que de verdad el mundo iba a arreglarse y que el conocimiento y la bondad innata o intrínseca a los seres humanos pues nos podía ayudar a tener logros mejores. El nacionalsocialismo persiguió su obra, ¿no? Sí, claro, desgraciadamente sí, la persiguió siempre. Bueno, Steiner le consideraba un poco más que un filo judío, una cosa muy rara. Es decir, el nazismo era básicamente pagano y además había recogido toda la amargura de la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial y austriaca. Y la verdad es que no aceptaba fácilmente el humanismo de Steiner, que era un amante de Goethe, al fin y al cabo, ¿no? Era otro tipo de Alemania. Bueno, pues hemos conocido un poco más a este personaje tan curioso, tan inquietante, además, con esas visiones casi proféticas. Bien pudiera haber sido el fundador de una iglesia, ¿eh? Pues sí, porque de hecho, bueno, pues la antroposofía de alguna forma tiene también sus dogmas, tiene una estructura claro. muy eclesiástica, ¿no? Lo que pasa es que él rehuía también, él era consciente cuando él vivió esos años en la sociedad teosófica y sobre todo cuando se intentó hacer esta maniobra, ¿no?, con Krishnamurti, él rehuyó de las sectas porque se daba cuenta que eso al final era bastante negativo. Él siempre daba libertad al ser humano, él pensaba que había que sacar lo bueno del ser humano, incluso creó un método muy curioso que todavía se sigue practicando, que es la euritmia, ¿no?, que es un método que permite alcanzar la divinidad en uno mismo, pero él decía que había que eliminar previamente pues un poco todo lo que eran las influencias carnales, las influencias intelectuales, que lo único que hacían eran poner como velos y que de alguna forma oscurecían esa luz que todos teníamos dentro, ¿no? Entonces crea un método que es la euritmia, pues eso, para descubrir ese yo superior, esa divinidad en cada uno. O sea que prácticamente lo tocó todo y eso yo creo que fue un poco su perdición, porque es lo de siempre, la gente que se adelanta a su época, cuando nacen en un momento que es verdad que aportan muchísimo conocimiento, como es el caso de Rudolf Steiner, pero también tuvo mucho sufrimiento, ¿no?, porque fue ese momento en que él veía que casi todos sus esfuerzos prácticamente no servían de nada y una vez más le ocurre como a tantos personajes célebres y geniales, su obra es reconocida cuando está muerto. Bueno, pues hemos conocido un poquito más a un genio a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, un visionario, Rudolf Steiner, en los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo. Muchas gracias, Jesús. De nada. Toma, para ti este libro de matemáticas avanzadas. Bueno, solo tiene 1500 páginas. Te lo vas leyendo, me traes un resumen para la semana que viene. ¿Y si no? Y si no... Toma, para ti este de física cuántica, Carlos. Vale, gracias. ¿Te interesa? Muchísimo. Yo me voy a quedar con este de hazañas bélicas, que oye, no es lo mismo, pero... Hombre, el sargento gorila.